Buenas noches con todos y gracias por estar aquí una vez más. Recordamos que los últimos miércoles de cada mes tenemos la participación de sacerdotes, de asesores espirituales, personas que nos apoyan tanto con este tema tan importante de formación. Esta formación es necesaria para cada uno de nosotros, así que le agradezco mucho al Padre Yaso en el nombre de todos. Y lo presento, Padre Yaso, bienvenido. Aquí está el grupo que ha querido hoy día estar con nosotros. Ya estamos en 53. Padre está aquí para que empiece con una oración. Sí, bueno. Le voy a poner con, ahí está, orador. Padre, puede poner sus videos para verlo. Hay un ángel de 10 y sin un pedo para hablar que Michelle se este allá en el día. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Emoción tenerlo nuevamente con nosotros. Él viene de Panamá y un tema muy bonito. Vamos a tener hoy día con él. Él mismo lo va a decir. Y sobre todo, va a ser la oración de sellamiento. Es importante para estos momentos para Jason. ¿Jason o Jason? ¿Cómo lo pronuncio? Jason. Jason. Bien. Él es de allí en Panamá. Y el tema hoy día es ¿qué significa quedarse ciego, Satanás? Lo voy a poner de confitrión. Ok, que lo ponga de confitrión. Padre, todos. ¿Me escuchan bien o con interferencia? Escucha bien. Perfecto. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos colocamos ante la presencia del Señor y nos sometemos ante su poder. Nos revestimos de las armas de la luz para poder resistir con ella los duros dardos del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús que murió, resucitó, y por los méritos de su preciosa sangre, sellamos este lugar. Sellamos este medio de comunicación. Sellamos nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestro sentimiento. Dedicamos todo nuestro ser. Y en el nombre poderoso de Jesús que murió, resucitó, y por los méritos de su preciosa sangre, invocamos a María Santísima, a San José, su castísimo esposo, a los apóstoles, Pedro y Pablo, todos los mártires, todos los patriarcas, todos los profetas. Invocamos a nuestro santo ángel de la guardia de la luz para que nos proteja y nos acompañen y nos lleven siempre la mano de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús que murió y resucitó, rompemos, disolvemos toda clase de mal, espiritual, moral, física, y prohibimos a todo espíritu inmundo hacernos daño. Y con la sangre de Cristo hacemos un círculo alrededor nuestro, para que todo mal que nos quieran ocasionar a nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro trabajo, nuestros hogares, nuestra familia, se transforme en bendición. María Santísima, manda a tus santos, a tus ángeles en nuestro que ella nos protege y nos acompañe. Si en algún momento no me escuchan bien, me avisa mi voz. Yo le hago saber, Padre. Traten de mantener sus micrófonos en silencio, por favor. Bueno, Padre, estamos atentos a su enseñanza. Voy a tratar de ser breve, que me encuentro, bueno, digamos que compartiendo con mi familia. El tema que nos toca reflexionar en esta noche es quedarse ciego. ¿Qué significa quedarse ciego? Perdón, un momentico. Me está saliendo otra foto. ¿Qué significa quedarse ciego, Satanás? Hay que recordar, antes que nada, que Satanás es un ángel, una sustancia pura. Y como sustancia pura, Satanás no está inmerso o sometido a la misma clase de males físicos que nosotros, digamos, no solamente los humanos, sino los seres vivos. Muchas veces podemos experimentar, tales como la ceguera, estar mudo, la sordera,
el tener alguna limitación física. Satanás es un espíritu puro. Es una criatura puramente espiritual y está dotada tanto de inteligencia como de voluntad. Y esta inteligencia es mucho más superior que la que poseen los seres humanos, pero está por debajo de la que posee Dios. Por eso el tiempo que Satanás se mueve es muy diferente al que se mueven los seres humanos. Y muy diferente en cierta medida que se mueve Dios. Satanás está como en un lugar intermedio. Es más, Santo Tomás, en la Suma Teológica, expresaba nada menos que Satanás está como un lugar como Ibus, como un tiempo intermediario, entre el mundo físico, el que nosotros nos movemos, donde hay un pasado, un presente, un futuro, el Cronos, y está el tiempo de Dios que es eterno. Satanás no existe desde siempre, fue creado por Dios, tiene un tiempo, participa en cierta manera de la naturaleza divina, pero en cierta manera, perdón, es inmortal pero no eterno. Es inmortal pero no eterno. Dios no creó a Satanás, Dios creó a Luzbel. Y Luzbel al rebelarse, al fallarle a Dios, decidió libremente en su voluntad convertirse en el diablo. Como una madre, una mujer no da a luz un hijo marihuanero, no da a luz un hijo homosexual, no da a luz un hijo político, no da a luz un hijo borracho. La mujer para un hijo o hija. Y él, en la medida del desarrollo de su libertad, de su conciencia, decide o volverse un drogadicto o volverse una persona contraria a lo que Dios le pide. En cierta manera, la voluntad de Satanás, su voluntad, queda fijamente en el rechazo a Dios. Es por eso que él pierde, digamos, su naturaleza, su parte divina, en cierta manera queda, en cierta manera, corrompida. Y como su naturaleza, al fallarle a Dios, se degenera, la utiliza para tentar dividir y apartar a los hombres del plan divino. Apartar al hombre del plan divino. En pocas palabras, si nosotros utilizamos solamente, literalmente, decir que Satanás está ciego físicamente, cometemos un error. Porque vuelvo y le digo, Satanás no es un ser humano, no es un perro, no es un gato. No podemos utilizar este término físicamente hablando en Satanás porque caemos en un error teológico. Pero sí en la parte espiritual podemos hablar de la guerra. Para explicar. En un momento le estoy dando a entender cómo Satanás, que es espíritu, que posee inteligencia, posee voluntad, posee una ciencia divina, su sabiduría incluso es mucho más superior a la del hombre. Por eso la gracia de Dios nos viene a fortalecer frente a las tentaciones, frente a las adversidades, frente a las dificultades, que el diablo en su astucia, en su engaño, nos quiere muchas veces manipular para apartarnos de Dios. Por eso decir que Satanás queda ciego físicamente es un error. Ahora bien, la ceguera, por otro lado, es un mal. ¿Pero qué es el mal? El mal, queridos hermanos, es la ausencia de un bien. Nosotros les decimos que un niño está pasando mal físico cuando en vez de tener dos brazos nació con uno solo. O cuando viene en el vientre de la madre y en vez de tener sus 23 cromosomas presenta 13. Y los órganos no se le desarrollan completamente. Y además tiene hasta algunas fisuras neurológicas, lo cual le impiden que el niño se desarrolle completamente dentro del vientre de su madre. Eso es un mal físico. Es un mal físico. Y los niños que nacen con esta situación, un síndrome, desarrollan un síndrome, de Patient, creo, si no estoy mal, difícilmente pueden nacer. Y si nacen, mueren a largo plazo, a corto plazo. Semanas, muy poco han sobrevivido 3 meses, porque es un mal físico. Una persona que nace ciego, nació con un mal físico. ¿Por qué decimos mal físico? Porque tiene la ausencia de un bien. Y en este campo, queridos hermanos, hay que entender que Dios no quiere el mal. Dios lo permite. Y si Dios muchas veces permite el mal,
es porque a través del mal Dios quiere sacar un bien mucho mayor. Si nosotros pensamos que Dios quiere el mal, que Dios quiere que una persona sea ciega, que Dios quiere que una persona pierda a su hijo, que Dios quiere que una persona la echen del trabajo, que Dios quiere que una persona la violen, terminamos condenando a Dios y colocándolo como mal. El mal es la ausencia del bien, la ausencia de Dios. Entonces, existe gran variedad de males. El mal físico, que es la ausencia de un bien físico que por naturaleza la persona debería tener. Por ejemplo, una persona que nazca sin una nariz, si nazca sin un dedo, si nazca sin un ojo, si nazca sin alguna de las extremidades externas, si nazca sin un órgano, ya es un mal físico, porque debía de tener esa característica. Entonces a veces pensamos que es voluntad de Dios. No, eso es fruto del pecado. Fruto del pecado, es consecuencia del pecado original. En otro lado tenemos el mal moral. Este mal moral es la consecuencia del pecado. ¿Qué es la gracia? La gracia es responderle favorablemente a Dios. ¿Qué es el pecado? Responderle negativamente a lo que Dios plantea. La soberbia, el orgullo, el egoísmo, son, digamos, vicios, pecados que Dios no quiere para el hombre. Entonces, en este mismo plan moral, para no caer en una conciencia cristalizada, hay que tener claro qué es sentir y qué es consentir. Yo puedo tener un mal pensamiento, llegó, lo sentí. Muy diferente cuando yo comienzo a anhelar ese pensamiento, a desear ese pensamiento, a querer que ese pensamiento se realice y a comenzar a desearlo con mi cuerpo, con mi mente, con mi alma, para que se lleve a cabo. Ya comienzo a consentirlo. Ya el pecado comienza a formar parte de mi ser. Entonces, ahí sí hay un pecado. No es que una persona se confiese, Padre, que soñé con un pensamiento impuro. Es algo que se escapa del plano físico. Ahora bien, uno en el plano espiritual, uno comienza a ver qué estás viendo, qué estás escuchando, qué conversaciones estás teniendo, lo cual te llevan a que en el campo espiritual, en los sueños, llegues a proyectar esta clase de pensamiento o de sueño o de pecado. Pero el hecho que uno sueñe algo no significa que uno esté pecando, porque es algo involuntario, no depende de ti. Entonces, el pecado moral es desobedecer a Dios. Entonces, en cada corazón, intención de todos los seres humanos, dejó establecido una ley moral, que sin importar la raza, sin importar la cultura, sin importar el país, la región, existe un orden natural al cual el hombre se orienta, y orientado hacia él tiende hacia Dios como fin útil. Yo no tengo que conocer a Cristo para saber que matar a una persona es malo. Y hay algo dentro del corazón humano que Dios dejó esa semilla de su verbo. Entonces el mal moral afecta también el mal físico, ocasiona un mal físico. Una persona que en el plan moral viva en depresión, una persona que en el mal moral esté constantemente con ira, con rabia, iracundo, el rostro le cambia. Físicamente, ¿qué puede hacer? Llevar que algún órgano se afecte, el colon, hasta el hígado. Una persona, incluso hasta el mismo corazón. Eso va llevando a que la persona físicamente también se enferme. Es que el 90% de la enfermedad que muchas veces nosotros experimentamos en el campo físico son morales. Toda la humanidad. Son morales. Entonces, una persona que constantemente está consumiendo droga, una mujer que constantemente está abortando, una persona que constantemente se adicta a los tatuajes. Miren, cuando una persona se hizo 5 tatuajes, siempre va a haber un sexto. Siempre. Porque el tatuaje nació no porque quería plasmar una belleza, un arte en su cuerpo. El tatuaje nació porque hay algo en el alma que no está bien. Hay algo. Entonces, cuando tú haces algo que va contrario al comportamiento que Dios quiere en tu vida, eso va afectando también tu físico. Va afectando tu físico. Una persona que quiere embriagarse constantemente, ¿cómo termina deteriorado? Mire, no es casualidad que usted mira a un joven en su casa, se conserva bonito, pulcro, y apenas el joven comienza a tener vida social, su físico cambia. El trasnocho deteriora, degenera.
O una mujer que mientras está en su casa se conserva bonita, íntegra, pero comienza a rumbear, a bailar, a andar con un hombre, con el otro. Esa parte física también se ve afectada. Por eso, el mal moral internamente afecta el mal físico. Una persona que quiera realmente reducir el mal físico tiene que estar en una armonía entre su ser moral, su ser espiritual y su ser físico, como la Virgen María y San José la tuvieron. Ahora vamos al mal espiritual. ¿Qué es el mal espiritual? Si ya decimos que el mal es la ausencia de un bien debido, que el mal físico es la ausencia, digamos, de una parte de nuestro cuerpo que deberíamos tener y que por situaciones a veces, digamos, pueden ser propias de nuestra voluntad, un accidente o ajenas de nuestra voluntad, carecemos de ello o están afectados. Hablamos que el mal espiritual es la falta de un comportamiento, el bien y el mal como Dios lo pide. Es decir, que es lo bueno a espalda de Dios. Es un mal moral. Y es lo que estamos mirando hoy en la sociedad, donde los legisladores deciden a espalda de Dios qué es lo bueno y qué es lo malo, qué se enseña y qué no se enseña en los colegios. Y lo peor, cómo se debe pensar. Y aquellas verdades que eran incambiables, aquellas verdades que les hablé de la ley natural, que son inmovibles, innegociables, el mal moral comienzan a surgir como una propuesta moderna, relevante, supuestamente, a lo que la iglesia presenta. Y entonces, ¿qué viene a ser el mal espiritual? El mal espiritual viene a ser la privación de la gracia de Dios en el alma del cristiano, en el alma de la persona. Vamos a hablarlo generalmente así. ¿Qué ocasiona a que esa gracia de Dios se prive en la persona? El pecado. El pecado. ¿Cuáles son los males espirituales? Muchas veces yo le mencioné uno, que lo mencioné, la depresión. Está en el campo moral, pero también afecta al plano espiritual. Otra, el ponerse a manejar situaciones que muchas veces no estamos preparados, como la tabla Ouija, el ir a lugares de astrología, a leer la suerte, el horóscopo. Otro mal espiritual, cometer un sacrilegio contra la sagrada Eucaristía, contra el templo, contra un lugar sagrado, contra el Papa, el obispo, algún sacerdote, hablar mal de él. Miren que ayer celebramos la fiesta del Papa, del Padre Pío. Y es muy interesante, el Padre Pío cuando llegaban a hablarle mal de un cura, se enojaban. Y decía, de ellos se encarga Dios. Miren, una persona que constantemente le gusta hablar mal al cura, una persona que constantemente hable mal de la iglesia, no te lo libran que físicamente cambia. Se vuelve un resentido social. Está en la iglesia, pero la gracia está afectada. O sea, no transparenta el amor de Dios de su corazón, sino que antes, por el contrario, impide que la gracia de Dios se muestre plenamente en el corazón del cristiano. Esas personas vienen a ser ¿cómo le pongo yo? Como un podrido, como un gato muerto. Vivo todo el mundo lo toca, pero muerto nadie lo quiere cargar. Entonces, ese mal espiritual rompe la comunión con Dios e impide que los otros también lleguen a esa comunión con Dios. Una persona que está afectado espiritualmente se vuelve enemigo de la gracia. Les voy a poner este ejemplo. Cuando Judas le falla a Jesús, Judas se arrepiente incluso. Voy a ser un poquitico más honesto con Judas. El arrepentimiento de Judas siento que va a estar más sincero que el de Pedro. Pedro lloró amargamente y se fue. Es más, Pedro nunca pidió perdón. Jamás se acercó a pedir perdón. Fue Jesús que le salió al encuentro, mostrando con ello que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Judas falló, fue consciente de que cometió un error. Trató de restituir el daño que ocasionó, como llevando el dinero a donde los fariseos. Y el mismo Judas intentó liberar a Jesús.
Pero ¿cuál fue el error? Que llegó donde estaban los enemigos de la gracia, aquellos que estaban en su pecado moral, aquellos que impedían que realmente Dios se acercara. Y en vez de señalarles el camino a Judas de la cruz, con su silencio y con su negligencia, le señalaron el camino de la muerte. Y a veces nos puede pasar a nosotros así. Muchas veces usted puede estar pasando una situación espiritual, alguna situación, y en vez de usted buscar un amigo de la gracia, termina buscando un consejo en los enemigos de la gracia. Que en vez de mostrarle el camino al sagrario, en vez de buscarle el camino al sacerdote que lo reconcilie, muchas veces lo lleva al camino donde está la muerte. Muchas veces lo lleva al camino donde está la horca. Muchas veces lo lleva al camino donde está el sufrimiento, la soledad. Hay gente que se arrepiente y a veces no quiere reparar el daño. Entonces, cuando una persona se arrepiente y no quiere reparar, existen dos formas de uno reparar con mal: reparando y restituyendo. Reparar, digamos, cuando usted dañó la moral de alguien, dañó una imagen, que es difícil de reparar. Usted trata de enmendar el daño. Restituir, cuando usted se robó un dinero, una herencia, digamos, un patrimonio familiar. Yo no puedo decirle a usted que vaya solamente a pedirle perdón a sus hermanos. Usted tiene que restituir el daño. No basta que usted se robó 3 millones de dólares y yo le diga, yo te asuelvo, no. Y el daño que se hizo, ¿qué pasó? Por eso digo, uno como sacerdote, uno tiene que tener la moral muy clara al momento de uno poder absolver. Y hay que restituir. Judas se arrepintió y quiso restituir. El problema fue que Judas, en vez de caminar, correr a la cruz, buscó a los enemigos de la gracia, aquellos que estaban en un mal espiritual. Y el mal espiritual puede ver el mismo Cristo. El mal espiritual puede ver los testimonios de Dios. El mal espiritual puede ver todos los signos que Dios hace y sin embargo no cree y no lo busca. Una persona que está en un mal espiritual es como aquel que va a un baile y no baila, como aquel que va al mar y no se lanza a nadar, como aquel que está en la panadería y no disfruta la panadería. Una persona que está en el mal espiritual es aquel que va a la misa, que reza el rosario, que se forma y no disfruta de los bienes espirituales de Dios. Ese es el mal espiritual. Entonces, ya sabemos que Satanás es un ángel, y Lupin, que Dios lo creó con sabiduría, con voluntad. Él sabe lo bien y el mal. Él también tiene la voluntad para decidir y él tomó en el tiempo, que es totalmente diferente al de Dios, una decisión eterna. Y esa decisión eterna que él tomó, no hay arrepentimiento. Por eso es difícil decir que vamos a orar por la conversión del diablo, porque el tiempo del diablo es, digamos, eterno, de una manera análoga como te lo acabo de mencionar. Es un tiempo intermediario entre Dios y el hombre. Idum, lo llamaba Santo Tomás de Aquino, para referirse. Entonces, como el diablo no está en el campo nuestro, el diablo es un gran psicólogo. El diablo sabe cuáles son tus debilidades, sabe cuáles son tus errores. El diablo no es que se pueda meter dentro de ti. Por eso, muy pocas veces uno puede hablar de una posesión diabólica. Claro, la iglesia no se niega a que pueda haber, pero muy pocas veces. Muy pocas veces. Yo creo que de 1000 una. Ahora, el diablo puede afectar, puede infectar. ¿Cómo puede infectar? Cuando una persona aborta, cuando una persona tiene intentos de suicidio, cuando una persona va a estos lugares de brujería, como les acabo de mencionar, cuando una persona cae fuertemente en una depresión, cuando una persona es víctima de una violación. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Violación. Cuando uno comienza a hablar con estas mujeres que se dedican a la prostitución, la gran mayoría de ellas fueron violadas. Cuando usted habla con estos jóvenes, con cualquier persona que en su momento es homosexual, gran mayoría también fueron abusados de él. Entonces, el mal espiritual no solamente carcome el alma, el cuerpo, sino que se propaga. Se propaga. Entonces, ¿qué otro factor puede influir en que el alma quede afectada? Los tatuajes. Es que el cuerpo de Dios es perfecto. El cuerpo de Dios es perfecto. Y hoy en día hay una gran tendencia a querer plasmar en el cuerpo recuerdos, momentos, sensaciones, fechas. El cuerpo no es para eso. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios lo creó
perfecto. Entonces, cuando una persona comienza a tentar con su propio cuerpo, a ponerse tatuajes, va abriendo una puerta. Otra cosa que también afecta las cirugías plásticas. Y esta diría con hincapié en esta porque estas socialmente se han vuelto muy permisibles. No todo lo que el hombre dice sí, moralmente es bueno. Ahora, con esto vuelvo y le digo, si ya es algo que es para destituir un mal físico, que la persona a un perro le dañó el rostro, o le partió una parte del labio, o le partió una nariz, la persona le cortaron la cara en un accidente, alguna situación. Moralmente la iglesia lo permite, pero cuando ya entra en situaciones de vanidad, solo porque usted no quiere aceptar que el cuerpo tiene un estado biológico, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Entonces ya la persona no quiere aceptar su vejez, sino que comienza a buscar tratamiento físico, implantes, a querer cambiar su cuerpo, a querer cambiar, modelar. Y lo peor de todo, hay personas que se cambian tanto que físicamente terminan siendo otros totalmente diferentes a lo que yo lo creo. Y con esto entro lo que se cambian los genitales, que Dios le dejó su órgano masculino físicamente externo, porque el interno no lo pueden cambiar. Y se lo cambian porque, vuelvo y les digo, el mal espiritual transforma, trastorna todo. Entonces, una persona que difícilmente esté conforme con su cuerpo, espiritualmente, difícilmente va a estar en esa armonía con Dios. Difícilmente. Ahora, muy diferente que usted haga ejercicio, que usted camine, que usted vaya al gimnasio, que usted baile en su casa con la intención de hacer aeróbicos. Es muy diferente. A que personas se ponen botox, de todo. Eso va trastornando. Hay personas que a veces se toman más de 20 fotografías al día del rostro, el rostro, el rostro. Y la fotografía que no les gusta se la cambia. Miren, hoy en día yo hasta me río cuando a veces comienzo a mirar fotos y perfiles. Personas que ponen una fotografía, ahora con la IA, con inteligencia artificial, de otra persona distinta a lo que es ella. Y entonces la IA le puso una fotografía delgada y la pone cuando uno sabe que esa persona no es delgada. Y la puso con un cuerpo, una silueta, y la persona se la pone sabiendo que no es así. El mal es la fotografía, ¿no? El mal eres tú. El mal eres tú. Es que el estar en la gracia de Dios implica aceptar que fuiste joven, que Dios te llenó una gracia física hermosa, que el fruto del pecado es que nos vamos deteriorando, nos vamos envejeciendo, y que eso hace parte del proceso biológico. Eso es lo natural. Pero hay personas que se niegan a envejecer, personas que se niegan a aceptar su etapa en la vida, y ya digamos de estando 80 años quieren vivir como jovencitas de 15. El de 90 años quiere todavía andar jodiendo como que si tuviera 40. Eso es una inmadurez espiritual, eso es un mal espiritual. Todas estas cosas van afectando que la gracia y la comunión con Dios. La gracia y la comunión con Dios. Eso va afectando. Entonces, cuando tú vas a estos lugares que te lean la mano, te lean tabaco, te lean las cartas, a veces no hay que ir porque hoy en día con las redes sociales la gente escribe y allá le manda, usted manda la transferencia. Usted está permitiendo que algo espiritual, del cual usted no está en condiciones de poder lidiar, entre en su vida. Usted está abriendo una puerta. Usted está abriendo una puerta. Y cuando usted abre una puerta espiritual, en el campo espiritual, estos ángeles que le acabo de mencionar, que son miles de millones, están buscando la ocasión, no para posesión, sino para interferir. Entonces, el diablo es un gran psicólogo. El diablo comienza a hablarte en el oído físicamente, perdón, espiritualmente, para que tú incites y caigas en el pecado. Miren, ustedes vieron, la gran mayoría de veces de las personas drogadas son la gente que más mata al otro, se mata. Porque en ese estado de drogas, donde la voluntad y la inteligencia están confundidas, donde lo real y lo virtual no es claro, el diablo comienza a hablarle a veces a los drogadictos, a los alcohólicos, que comienzan a hacer cosas que a veces físicamente, digamos, con toda su cabalidad, en toda su parte motriz, sería incapaz de hacerlo, su parte cognitiva. Comienza a inducirlo.
Entonces el diablo sabe qué te gusta, qué no te gusta. Él sabe cuándo tentarte y cuándo no. Tuviste un problema con tu mujer, ahí está el trago. Tu mujer te pidió, ahí está la vecina, ahí está la mina. Tuviste un problema, te dio la oportunidad, dinero. El diablo no duerme. Ronda como león rugiente, buscando a quien demorar. Por eso nos dice el apóstol Pedro, resistirle firmes en la fe. Resistirle firmes en la fe. Resistirle firmes en la fe. Entonces, ya tenemos claro quién es el diablo, que es un ángel. Y como ángel sigue dotado de todas las cualidades y de todas las virtudes que Dios le dio. Al diablo venirse, caer del cielo a la tierra, el diablo sigue conservando su inteligencia divina y pensamiento del diablo muy rápido. Por eso la Virgen María lo derrota, porque la Virgen María, Dios la libró del pecado original. Y al librarla del pecado original, la Virgen siguió gozando de aquellos dotes, de aquellos dones preternaturales que tenía en el paraíso. La ciencia infusa, el conocimiento completo de Dios. Y aparte, la Virgen María tuvo dentro de sí aquella virtud con la cual Eva se primó. Tuvo dentro de sí a su propio Hijo, al mismo Creador. Por eso la Virgen María tenía todas las herramientas, tanto físicas, porque su cuerpo no estaba sometido a esos desórdenes morales ni hormonales, en la cual muchas mujeres en el campo, en el mal físico, están atormentadas. Por ejemplo, cuando una mujer está en el periodo que la mente está por aquí, la hormona por acá, la Virgen María no padecía de eso. La Virgen María había una completa armonía entre su mente, cuerpo, alma, perfecta, libre del pecado original. Pues aquellos dones que Eva tenía, la Virgen María los siguió conservando y mucho más. Mucho más. Entonces la Virgen María jamás usted la iba a ver con depresión, o la iba a ver con rabia, con San José, o la iba a ver hormonalmente afectada. Además, la Virgen María ni siquiera, en algunos campos, este es un tema que luego lo podemos desarrollar después, ella no podía incluso estar afectada por aquellas manchas como la menstruación, porque es un mal físico. Su cuerpo era completamente puro, íntegro, íntegro. Y con esto no significa que no hubiera tenido varios, que no hubiera tenido uno, claro que los tenía, pero en el campo divino, en el campo divino. La sangre de la Virgen María fue una sangre totalmente diferente a la que nosotros los mortales podemos tener. Porque claro, vuelvo y les digo, el mal físico, el mal moral, el mal espiritual, en ella nunca reinó, ni reinará. Entonces, Satanás, como ángel, tiene un entendimiento divino, tiene todas las herramientas para seducir, para engañar, para manipular, para mentir, para persuadir, incluso para colocar lo bueno como malo y lo malo como bueno. ¿Dónde podemos ver el mejor testimonio de esto? Como Jesucristo en el desierto. Si realmente eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Arrodíllate, tírate. Ponemos claramente ese sentido. Ahora bien, cuando volvemos nosotros aquí, volvemos al tema de que Satanás es cegado. Aquí no lo podemos entender en el campo físico, porque vuelvo y le digo, Satanás no tiene cuerpo. Tenemos que entenderlo plenamente en el campo espiritual y no en el campo moral, porque Satanás es pervertidor y perverso. O sea, él va a estar todo el tiempo corrompiendo, carcomiendo y dañando la humanidad. Él lo va a hacer y va a procurar que el ser humano en todo sea parte de Dios. En todo. Y seducir y presentar lo malo como bueno. Entonces, como Satanás no puede destruir a Dios, como lo dice claramente el libro del Apocalipsis, le declaró la guerra ¿a qué? A los hijos de la Virgen. Entonces, cuando hablamos que Satanás queda cegado, tenemos que hablarlo literalmente, digamos, en el sentido, es
espiritual. En el sentido espiritual. Y hay varios pasajes bíblicos, los que tengan como anotar lo pueden apuntar. Isaías 14, 12, 15. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la aurora, derribado por tierra, el que dominaba las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, mas al abismo ha sido precipitado. ¿En qué parte está esto? Está en Isaías 14, 12, 15. Otro pasaje bíblico que nos ayuda a fundamentar esta charla que le estoy dando, Juan 8, 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También, 2 Corintios 4, 4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean el resplendor del evangelio de la gloria de Dios. Y aquí presentan el Dios en minúscula. ¿Quién viene a ser este? Satanás. Y Apocalipsis, que es de los, digamos, como que lo que la gente más tiene presente, Apocalipsis 12, 7, 9. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo, Satanás, que engaña al mundo entero. San Agustín, padre de la iglesia, nos viene a decir que el diablo no fue hecho diablo, sino que siendo ángel por su propia voluntad, decidió ser diablo. Esto lo encontramos en Divicita Dei. San Gregorio Magno nos viene a decir que el enemigo de nuestra alma es el enemigo, Satanás. San Ignacio de Antioquía nos dice, no tengas parte con Satanás, apartados de él. San León Magno nos dice, el diablo fue vencido precisamente por aquello por lo cual él mismo usó para atentar a la naturaleza humana. Por eso, queridos hermanos, el poder de Satanás no es infinito. El poder de Satanás no es eterno. Va a llegar un momento en que Dios lo va a destruir. Aunque él actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino, aunque él quiera destruir el plan divino, tiene un final. Satanás es el seductor del mundo. Por eso, miren, muchas personas a veces se arrodillan. Lo que Jesús le negó al diablo allá en el desierto, postrarse, buscando reino, poder, dinero. Muchas personas lo hacen artistas, deportistas, políticos, para tener poder, para tener dinero, para tener placer. Por eso Satanás es el homicida de la humanidad. A Satanás, yo tengo un refrán que me gusta y se lo doy. Por eso estoy buscando algo que al diablo no se le teme, pero no se le huye. No se le busca, pero no se le huye. No se le busca, pero no se le huye. ¿Qué significa esto? Que si yo escuché que por allá hay una persona que está poseída, que tiene alguna situación, alguna infectación, si yo no soy exorcista, ni soy delegado, ni el obispo me ha mandado a mí llamado a esa potestad, yo no lo puedo hacer. Ahora, si yo como laico soy consciente de alguna situación de estas extrañas que no tiene explicación, ¿qué es lo correcto? Averiguar quién es el exorcista de la diócesis o que se confiese o vaya a hablar con su párroco y le explique qué está pasando. ¿Qué está pasando? Mire, nosotros cuando estábamos en el seminario, a nosotros este tema de demonología prácticamente no lo dieron. Nosotros lo que hemos aprendido ha sido en la parte pastoral, en la parte espiritual. Hoy en día, incluso hasta la oración de San Miguel Arcángel, que antes los curas lo hacían antes de comenzar la misa, la quitaron del misal. Un exorcismo de nada menos de San León Magno, que soñó cómo Satanás quería destruir la iglesia. Lo quitaron del misal. Todas estas situaciones espirituales han quedado meramente en el plano psicológico. Pero cuando uno sale a la realidad, cuando uno sale como sacerdote y uno se consigue situaciones en las cuales a uno no lo formaron, claro, uno tiene toda la herramienta porque la iglesia ya tiene todo su magisterio y hasta toda la doctrina. Y hay que buscar la fuente fidedigna, lo que la iglesia nos presenta.
lo que la iglesia nos presenta. Por eso, el gran mal del demonio en el siglo XXI, ¿saben cuál es? Hacernos creer que Él no existe. Hacernos creer que el infierno no existe. Hacernos creer que la misericordia de Dios todo lo perdona. No importa si tú te arrepientes o no te arrepientes, ya Dios te perdonó. Caemos allá en el error de Lutero con su justificación. Vivir una falsa misericordia sin arrepentimiento, sin reparación ni restitución, como se lo mencionaría. El querer herir al otro sin buscar un dolor de ofender a Dios. Esta es la artimaña del Satanás. El hacernos creer que el cielo es construcción meramente humana y que no implica ningún esfuerzo humano. Ya Dios nos lo dio a nosotros con Cristo en la cruz. Claro, el paraíso ya Cristo lo dio, pero también tú con tus acciones puedes acceder a Él. El cielo, más que ser, digamos, algo ya adquirido para nosotros, es algo que nosotros debemos procurar llegar con nuestras acciones, vivir en gracia, procurar lo que la iglesia nos enseña, buscar siempre obrar el bien, apartarnos del mal. La iglesia enseña que Satanás no fue creado malo, sino como un ángel de luz, y con el nombre, como se lo acabé de mencionar, Lucifer. ¿Qué significa Lucifer? Portador de la luz. Pero él en su soberbia, mal espiritual, decidió rebelarse contra Dios. Y en esta acción perdió la visión de la visión beatífica, de la gloria de Dios, de la gloria divina. Mire, nosotros muchas veces no vemos las cosas tales como son. Nosotros a veces vemos las cosas tarde. No porque nuestra naturaleza esté corrompida, sino debilitada, herida. Por eso nosotros a veces vemos el engaño de las otras personas tarde. Muchas veces no vemos la maldad en el otro, porque lo vemos desde nuestra realidad. Muchas veces ni siquiera vemos la maldad en el compañero o en la compañera que teníamos al lado, sino que la podemos ver después. Entonces, Satanás perdió esa visión beatífica, ya no puede ver frente a Dios. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, ya no eran capaces de mirar a Dios de frente. La Virgen María sí fue capaz de mirar a Cristo en la cruz. Siempre fiel, siempre honesto. Entonces la ceguera en Satanás no es física, sino que cuando nosotros hablamos como ceguera ya en el campo espiritual, es la incapacidad radical de que llamar y obedecer a Dios. Cuando en la Biblia hablamos de ceguera espiritual, siempre va a ser esa incapacidad de reconocer a Dios. Jesús lo decía, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Mateo 15:14. San Pablo nos advierte, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Es que el demonio viene a actuar, queridos hermanos, como un oscurecedor, una persona que nubla la mente, como una persona que endurece el corazón. Cuando a una persona le cuesta perdonar, cuando no abre la mente, cuando no abre el alma. Cuando a una persona le cuesta acercarse a la confesión bien, cuando uno es capaz de soltar el pecado. Y vuelvo y le digo, es que ahí el mal espiritual para mí es más duro confesar a una persona con un mal espiritual que a veces con un mal físico moral. Una persona que a veces está pasando una situación de brujería, santería, hechicería, cualquiera de estas cosas. Esto pasa porque su alma está herida. Confiésese, comulgue, vaya a la oración eucarística, reza el rosario y verá cómo la luz de Dios vuelve a restablecer su comunión con Él. Es que el diablo viene a tener poder en tu vida cuando tú dejas que la luz de Dios se aparte. Mientras tú comulgues, mientras tú vayas a misa, mientras tú reces, mientras tú estés pendiente de los santos del día, mientras tú te cultives espiritualmente, jamás vas a tener una ceguera espiritual. Mientras tú leerás los libros que la iglesia presenta, no lo que el diablo te seduce, nunca vas a tener esa ceguera espiritual. Pero el diablo te dice, no, lee los libros que la iglesia vetó. La iglesia muchas veces los veta porque son herejías. Por ejemplo, ustedes vieron ese libro que es el Código Da Vinci. Ese Código Da Vinci, una persona intelectual jamás va a presentar ese libro Da Vinci como un libro científico.
pero cuando usted lo mira parece como una novela. Y que la novela es un género literario de ciencia ficción, de donde lo real no concuerda con la verdad. Si ellos fueran presentado ese libro como un libro científico histórico, prácticamente son demandables, lo demandan. Y la gente veía ese libro como que "Uy, la iglesia los ocultó". La iglesia nunca, bueno, siempre, vuelvo y les digo, la iglesia no falla en su divinidad, la iglesia falla en nosotros los humanos. La iglesia es perfecta, porque Cristo, su cuerpo, es perfecta. Y porque la Virgen María, con el Santo Espíritu de Dios, la acompañan y la guían. Por eso los poderes del infierno jamás van a prevalecer sobre la iglesia. Hay gente que dice, ay, la iglesia se va a acabar. Llevan 2025 años esperando que se acabe. Y sigue. Y hemos pasado situaciones difíciles y las pasaremos. Pero ahí es donde se muestra que esto es divino. Y jamás el demonio podrá oscurecer la verdad en la iglesia, en donde en los sacramentos, en la Sagrada Escritura, en el testimonio de tanto santos como religiosas que han desgastado su vida libre de egoísmo a servirle a Dios completamente con cuerpo y alma. Otra parte que vamos a tratar es Cristo, la luz que abre los ojos. Ya sabemos que la ceguera espiritual en el diablo es impedirle que Él te afecte, que Él te haga daño. Es como cuando uno le ora a Dios para que el enemigo no te vea, para que el diablo no te pueda lastimar. Es que la gracia de Dios te cubra, te proteja. Y cuando la gracia de Dios te protege, el diablo no te puede afectar. Miren, una vez yo he tratado, yo en los primeros años, claro, es una realidad donde hay muchas cosas de males espirituales, feo. Y a veces yo en la homilía, muchas veces hablaba del diablo. Pero yo sentí que entre más se hablaba del diablo, el efecto era lo contrario. Y notaba la gente tiene más miedo al diablo que muchas veces a Dios. Habla de que todo el mundo está con los ojos abiertos. ¿Por qué? Solamente hay que tenerle miedo a Dios. Solamente a Dios. Y en ese temor a Dios, usted sabe que tiene su pecado, que usted tiene su flaqueza, que tiene sus luchas, que tiene sus debilidades, pero también he necesitado la gracia divina. Entonces la gente le tiene más miedo al diablo que a Dios. Un ejemplo, el cura necesita algo para la parroquia, la gente llora. Pero cualquier mal espiritual va donde el santero, el brujo, 500, 1000, $2000 para ganar la política. Y eso va en todas las esferas, en todos los estratos sociales. No hay que tenerle miedo al diablo, hay que tenerle miedo a Dios. Tenerle miedo a Dios no por el infierno, ni tenerle miedo a perder el cielo, tenerle miedo a ofenderle porque se le ama, porque se le quiere. Como cuando usted tiene a su hijo en sus brazos que está durmiendo y usted tiene miedo a despertarlo. No porque usted no tenga que hacer algo importante, claro. Es por no despertar o herir a quien se ama, a quien se ama. Por eso, cuando la iglesia invita a oscurecer a Satanás, es implorar la gracia de Dios sobre tu vida para que te cubra con la sangre de su Hijo. Y una vez cubierto con la sangre de tu Hijo, Satanás no tenga poder sobre ti. Que ese poder, vuelvo y te lo digo, no se lo otorga Dios, ni Él lo tiene. Tú en tu libertad se lo entregas. Tú en tu libertad se lo entregas. Frente a la ceguera espiritual del maligno, Cristo se presenta como la luz del mundo. Él no solamente vino a volver la vista a los cielos, sino que nos abrió las del corazón. Recordemos aquel pasaje, cuando supuestamente el joven estaba ciego, decían, no, si ustedes fueran ciegos, si ustedes pudieran ver, verían quién es el Hijo de Dios, pero están ciegos. Mira, una ceguera espiritual jamás te va a permitir ver el bien donde realmente está. Pero es una persona que a veces está en su mal espiritual, siempre va a estar rodeado de gente perversa. A mí una persona que venga a decirme que es bueno y ande rodeado de mal, hay una bondad. Es que el bien y el mal no son dos lados opuestos. El mal es la ausencia del bien. Y una persona que se orienta al bien, una persona que rectamente obra el bien, difícilmente va a tener tiempo para estar con una persona que haga daño, que quiera destruir, que quiera calumniar. Entonces, el que se le gusta estar rodeado de estas personas es porque es perverso, porque es malvado.
porque difícilmente Cristo le ha abierto los ojos del corazón, porque no lo acogemos con su palabra, porque no dejamos que Dios ilumine nuestra vida, porque difícilmente confesamos, difícilmente nos comulgamos, difícilmente oramos, porque no dejamos que la luz de Dios brille en nuestro corazón, brille en nuestra familia, brille en nuestro trabajo. Entonces, ¿en qué sentido catequético podemos realmente, ya un poco para aterrizar, la ceguera de Satanás? Cuando decimos que Satanás es incapaz de resistir la luz de Cristo, como le acabo de mencionar. Nos sellamos de la sangre de Cristo, nos sellamos de su luz, de la luz de su trono, y Satanás no es capaz de resistir eso. Huye. Es como cuando una de las personas le dice ponga en su casa música de la Virgen María, es el rosario, y verá, y verá. Tal vez lo afuera no cambie, pero lo importante va a cambiar que es su corazón. Y una vez la Virgen cambie lo de adentro, lo demás volverá a tomar un sentido. Hay personas que a veces prefieren estar ciegas toda la vida con una mentira que pasar una noche en la verdad. Hay personas que prefieren estar engañadas todo el tiempo con malas amistades, con malos amigos, con malas parejas, con malas personas, que muchas veces nos cuesta pasar una hora por el dolor. Entonces hoy en día la gente quiere vivir en la mentira, quiere vivir en la oscuridad, quiere vivir en la ceguera. La gente no quiere despertar. La gente prefiere quedarse en este mundo. Así importa venderle su alma al diablo, llenar estadios, tener plata, tener poder, que antes por el contrario aceptar que los hijos de Dios también sufren. Que los hijos de Dios también sufren. Al final nosotros cuando estamos con la luz de Cristo, todo, nosotros lo que caemos en la oscuridad, sino que es el mismo derrotado en la cruz que cae en la oscuridad. Ahora bien, ¿cuál viene a ser nuestra tarea? No dejarnos atrapar por las sombras, no dejarnos atrapar por la oscuridad. Antes, por el contrario, buscar la luz de Dios. Cuando el mal espiritual comienza a caer en tu vida, cuando el pecado te aparta de él, no te confiesas, no comulgas, no oras, no hay rezario, no te cultivas, no buscas la lectura de los santos, no participas de las solemnidades de la fiesta que guardan, vives una vida peor que una bestia. Difícilmente yo he tratado con una persona espiritualmente que viva en gracia de Dios y que me diga, Padre, a mí el diablo me está molestando. ¿A quiénes son los que padecen estas cosas? Por eso cada vez que uno como sacerdote, en mi experiencia, me encuentro con situaciones atípicas, en el diálogo espiritual siempre se refleja que una ausencia de Dios. Entonces, y no solamente esto, digamos que una persona está en un lugar de estos de santería o brujería, ya viene con el alma debilitada, herida, flagelada, triturada. Aquí la visión beatífica afectada en todo su resplendor. Ya viene, porque vuelvo y le digo, si usted está pasando una situación de esta, vaya para donde cubra. Hable con su obispo, busque quién es el exorcista y comente. Pero muchas veces vamos, vuelvo y le digo, como Judas, no a buscar el sagrario, sino a buscar a los enemigos de la gracia. Entonces van a estos lugares, vienen con toda su atadura, con todas sus cosas, a buscar ahora sí el sacerdote. Es difícil, por eso le digo, no. Para poder hay que confesar, buscar indulgencias, buscar reparar el alma. Entonces, no es Satanás y que no somos nosotros los que caemos en la oscuridad. Cuando tenemos la luz de Dios es Satanás que cae en su propia trampa. Pero con lo mismo que él venció, Cristo y la Virgen María lo derrotaron. Hay que permanecer en la claridad del Evangelio, la palabra de Dios. El pecado de Eva, queridos hermanos, entre todo, fue muchas veces sostener una conversación con aquel que no debía. Por eso al demonio se le calla con la palabra de Dios. A veces hay cosas que no hay que buscar explicación.
Hay cosas que se escapan, hay cosas que uno no entiende. Usted trabaja, va a misa, ora, hace todo para tener su familia perfecta y muchas veces hay situaciones en las cuales usted, su matrimonio, su hogar se ve afectado. Y usted hizo todo lo que Dios le pidió. Por eso cuando uno entra o se deja seducir por el demonio y quiere meter el campo material, meramente humano, pragmático, positivista, a un mundo espiritual donde Dios tiene el control de todo, termina usted condenando a Dios y apartándose de Él. Por eso, aunque en momentos estamos pasando situaciones en las cuales no comprendamos, no entendamos, no significa que Dios no tenga la razón. Dios está por encima de nuestro conocimiento, está por encima de nuestra comprensión, está por encima de nuestra inteligencia, está por encima del tiempo. Y nada puede llegar a nuestra vida si Dios no lo permite. Si Dios no lo permite. En conclusión, hermanos, Satanás eligió la ceguera eterna. Nosotros en este tiempo espiritual, mientras tengamos vida, podemos elegir la fe, la luz de Dios, la fe. Esa fe en Cristo que nos abre a la gracia, que nos guía, que nos impulsa a vivir plenamente en la iglesia, que nos impulsa a vivir lealmente en comunión con la Virgen María. Ahora la pregunta que yo les hago, ¿por qué una persona que va a misa, una persona que comulga, una persona que se confiesa, una persona que hace todo lo que yo les acabo de mencionar, tiene a la Virgen María supuestamente en su boca, en su corazón? Es una ceguera espiritual. Porque difícilmente le ha costado ver las cosas tal y como son, entender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser que dentro de nuestras almas, dentro de nuestra conciencia, hay un cuarto o un estado en el cual no le hemos permitido que Dios ilumine. Haga de cuenta que Dios viene con un trapeador, les pongo una analogía, una trapera, no sé cómo le llaman en cada país, y que la vida de ustedes es como una casa con muchas habitaciones, y que usted a Dios solamente le presenta la sala, pero Dios viene a limpiar todo, la pared, el sanitario, las ventanas, las cortinas, todo, pero usted solamente le deja limpiar la sala y la cocina, y usted cree que está haciendo vivo, pero no está limpiando ni el sótano, ni los otros cuartos, ni los otros baños. Así. Bueno, cuando tú te acercas a la confesión, tú llegas a confesar muchas veces cosas que claro, son pecados, pero a veces estás dejando las situaciones más importantes por fuera. No le estás permitiendo a Dios que ilumine esa realidad. Yo soy un hombre convencido de que realmente Dios puede convertir un corazón de una persona. Cuando la persona se abre a la gracia, cuando la persona realmente se muestra disponible para con Dios, cuando la persona realmente experimenta la nada y en la nada comprende la grandeza de su Creador. Cuando la persona se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, que lo transforme, que lo libere, y cuando se despoja de toda soberbia y todo orgullo, y permite que yo lo vuelva a construir. Yo toco piano desde los 70 años al órgano, que es un seminario, tiene como varios tubos. Y cuando yo estaba en el seminario, una de las formas en la cual yo me costeé mis estudios, porque eran costosos, era que mientras mis compañeros tenían días libres, yo el miércoles lo utilizaba para enseñarle a tocar piano a personas que ya eran adultas, que estaban hola, que tenían un piano en su casa. Todas esas personas me pagaban bien y yo con eso tenía para mis copias, tenía para pagar la mensualidad del seminario, tenía para mis gastos, para mis cosas de aseo. Pues queridos hermanos, lo primero que yo le enseñé a una persona ya mayor era olvide todo lo que aprendió hasta ahora. Olvide todo lo que aprendió hasta ahora. Si yo veía que la persona me colocaba los acordes como a él se le enseñaron, difícilmente iba a aprender. Pero lo que desaprendían para aprender, aprendían completamente. A nosotros a veces no nos hacen daño, queridos hermanos, no lo que no sabemos o lo que desconocemos, sino lo que más nos lastima y lo que más nos aparta de Dios es lo que creemos saber. Lo que creemos, lo que queremos saber cómo el cura tiene que vivir, cómo tiene que trabajar, cómo esto tiene que mantenerse.
Eso es lo que nos hace daño. Nos hace daño lo que conocemos, perdón, lo que desconocemos. Porque es más lo que uno desconoce que lo que la iglesia le presenta. Si no, lo poquito que conocemos, que se vuelve como un obstáculo para que la gracia de Dios transforme nuestra vida. Transforme nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, deja que te ilumine Cristo. Deja que Dios transforme tu vida. Deja que la luz de Dios realmente presente a Dios como realmente es Dios. O sea, si tú en tu vida estás más preocupado por el diablo que por Cristo, ahí las cosas comienzan a afectar. Miren, yo a veces realizaba la hora santa, y en la hora santa hacía oración de sanación y liberación. Entonces, cuando yo comencé a ver que las horas de sanación y liberación se llenaban más, de donde yo ponía el santí como la iglesia lo pide, ahí me comencé a cuestionar como sacerdote. Conscientemente estoy presentando. Claro, yo sé que la gente está en su mal espiritual y busca la fuerza de Dios, pero es que la fuerza de Dios brilla en su ser como tal. O sea, si tú miras el Santísimo y el mismo Santísimo no te libera, no te bendice, ni la oración más fuerte, ni el exorcismo más fuerte puede hacer lo que la bendición en la Eucaristía puede hacer en tu vida. Entonces, termino con esta reflexión con algunos puntos que ojalá los puedan anotar ese día para sus hogares. ¿Cómo se a Satanás? O es decir, cómo neutralizar su influencia, su poder. Primero, deja que Dios te ilumine. Deja que Dios te ilumine. Esa es la cura más eficaz. Vuelvo y le digo, un cuarto oscuro no se ilumina con más oscuridad, sino con luz. Un cuerpo frío no se calienta con más hielo, sino con calor. Una persona con dudas no se le llena el alma con más dudas, sino con fe. Una persona que esté experimentando un mal espiritual no se llena ni con cosas de Satanás, ni con amuletos, sino con ¿qué? Con la luz de Cristo. Deja que Cristo te ilumine. Y aquí aparece, queridos hermanos, la Eucaristía como la luz que ilumina toda la humanidad. Entonces, si tú quieres llegar a Dios en tu vida, en tu familia, participa en la Eucaristía frecuente. Ve a la adoración eucarística como se lo menciona en todo el momento. Participa de la comunión. Si puedes comulgar, si no, haz la comunión espiritual con dolor, que Dios sienta tu dolor. Porque no te olvides aquel pasaje, el fariseo con el publicano. El fariseo sí pudo acercarse al altar y presentar su ofrenda dignamente. Y el publicano no pudo, era inclinado, se golpeaba. El hecho que el otro comulgue no significa que lo pueda llevar a obtener más gracia delante de Dios, aunque tiene todos los elementos. Pero si no comulga debidamente, esa comunión, en vez de ser un fruto para él, se puede convertir, digamos, en pecado, comulgar indebidamente. Pero si tú en tu propia situación estás en una condición de pecado en la cual en tu momento no puedes disolver, haz la confesión, la comunión espiritual, claro, pero no para quedarte allí, sino para buscar luego la comunión física. Porque puede pasar que muchos se caen en la comunión espiritual y jamás procuran realmente participar de la comunión con Dios. Otra situación en la cual dejamos que Cristo ilumine nuestra vida, cuando leemos continuamente la palabra de Dios. Mira, ahorita tenemos hoy en día, en ninguna otra época la humanidad ha tenido tanta facilidad de promover la palabra de Dios como ahora. Y en ninguna otra época hemos tenido tanta pereza espiritual para compartir la palabra de Dios como esta. Radio virtual. Hay panes de la palabra, libros que usted puede regalar, donar en las cárceles, en los hospitales, en los lugares de misión. Y que pueden llegar. Entonces, cuando usted tiene la palabra de Dios y usted constantemente lee así sea el Evangelio, usted le está cortando influencia a Satanás sobre su vida. Existe un libro que ojalá alguno de ustedes lo haga, que es La liturgia de las horas para los fieles. Los sacerdotes, los consagrados estamos llamados a hacerla todos los días. Pero hay uno que son para los fieles,
que no tienen el oficio de lecturas. Pero ahí está, tiene los salmos, tiene la lectura bíblica, tiene las preces, tiene el Magnífica, el Benedicto. Eso tú lo puedes hacer en la mañana, en las laudes, las vísperas en la tarde y en la noche, las completas para usted dormir. Es más, la puede hasta descargar en internet, está en su celular. En la Store o Play Store, ahí está, la descargan Liturgia de las Horas y la leen. En la mañana con las laudes, a las 6 con las vísperas y a las 9 y 10 de la noche antes de ajustarse las completas. Todos los días. Otro elemento, 2, la vida sacramental. Confesión regular. El pecado abre puertas al engaño. La reconciliación con Dios te acerca a su trono. El pecado te aparta de Él. La comunión de Dios permite que te cerca a Él. Confesión regular. Hay que confesarse. Hay que confesarse. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Claro, sin tampoco caer en aquellas personas cristalizadas que se confiesan todos los días, hasta 3, 4 veces. Y yo he visto cuando tiene estos congresos, veo que mujeres se confiesan conmigo en la mañana, en la tarde pasan a otro cura, al otro día con otro cura. Una persona que obra así es una persona que tiene un desequilibrio mental. O sea, esos días de psiquiatría, eso ni siquiera psicológico. Psiquiatría. Porque si tú no estás diferenciando entre la realidad y lo ideal, tienes un trastorno psicosomático, cognitivo en tu mente que te impide ver la gracia de Dios. Si John cura te confesó y ya te absolvió, pero claro, Padre, no te digo lo que tú querías que te dijera en ese momento, pero te dijo lo que Dios puso en su corazón para que te dijera. No lo que tú querías escuchar, es lo que Dios te dijo. Y a veces buscamos 1, 2, 3, 4 hasta que el cura, ¿dónde un cura te va a decir lo que tú? Y pasa personas que se confiesan con uno, con otro, y siempre el cura le dice, "No, es que la iglesia, uno como sacerdote puede hacer una apreciación, pero es que la doctrina es una sola fe, un solo bautismo. Y lo malo es malo en Afganistán, en Colombia, en Turquía, en la China, en Holanda, Tailandia, Hawái, donde tú quieras. Entonces una persona que obra así psicológicamente está demasiado afectada. O sea, ya está en un extremo en que ya hay que buscar un psiquiatra. Porque el dolor del pecado es más fuerte en tu propia vida que la misma gracia de Dios. Inconscientemente estás atentando contra un sacramento, puede estar profanando. O sea, a veces uno dice, esta persona no es normal. Claro, Dios tiene misericordia, porque si no tiene un pleno consentimiento de una plena advertencia, aunque en materia está cometiendo un pecado, ahora no deja de ser pecado, pero al momento de aplicar la pena es más leve, que mentalmente no está bien. Entonces hay que confesarse regularmente, no como aquel que se confiesa para abusar de la confesión, o para que el cura lo escuche, o para sentirse acompañado, porque la confesión no es eso. Es para realmente presentarle al Señor sus pecados y dar un juicio donde no brilla la justicia, sino la misericordia, donde el reo, al confesar sus pecados, en vez de encontrar la condena, obtiene el perdón. Qué gracia tan impresionante. Y lo otro, la unción y la vida sacramental. Y a veces los sacramentales que también están en esta parte. Tales como cuando un cura coge y lo unge a usted, digamos, con los enfermos. Que vuelvo y les digo, antes la gente lo miraba como la extrema unción, en su momento la iglesia lo veía así. Hoy en día puede ser un mal espiritual. Padre, estoy pasando una tristeza. Me gustaría que me ungiera con rollo. Y el padre le hace el rito, la unción de los enfermos. No significa que usted se está muriendo, vuelvo y le digo. O usted tiene una enfermedad que no le quita, un dolor de cabeza o algo, padre, por favor, me gustaría que usted me quiera aplicar el sacramento de los de los enfermos. Y también buscar la ayuda con los sacramentales, el agua bendita, crucifijo, las medallas de San Benito,
Eso ayuda a fortalecer nuestra fe. El otro elemento, la oración persistente y comunitaria. Orar a diario, realizar las jaculatorias, el Padre Nuestro, el Rosario, la liturgia de las horas, como se la mencioné anteriormente. La oración comunitaria que hace parte de las misas, las vigilias, la patronal y los grupos de oración, ayudan a fortalecer nuestra fe. Otra oración, la oración de liberación exclusiva, donde solo participan sacerdotes autorizados. Todos los sacerdotes podemos realizarla, pero no todos están con la facultad de realizarla. Y claro, solo los sacerdotes que el obispo lo autoriza. Y si hay signos, como son las menciones graves, donde hay alguna posesión, que muy pocas veces pasa, alguna manifestación persistente o infestación, se acude ante el sacerdote o ante el obispo. Otro elemento, el ayuno y la mortificación. El ayuno ayuda a fortalecer la libertad interior, disminuye las pasiones y son un terreno fértil para que la gracia de Dios habite y para frenar la influencia demoníaca. El ayuno es muy importante. Esas personas que constantemente viven gritando, esas personas que constantemente se enojan por todo, esas personas que son iracundas, el ayuno ayuda a esto. Las personas que los dominan las pasiones, que son muy apetitosos en su lujuria, que sienten que su cuerpo los desborda, el ayuno. Es que el ayuno invita a la templanza y al invitar a esta virtud de la templanza ayuda a mortificar todos los sentidos, a refrenar las pasiones desordenadas y a combatir la concupiscencia. La mortificación también es un elemento importante. ¿Cómo uno mortifica? Si usted está acostumbrado a tomarse el café siempre a dulce, ofrézcale a Dios el café amargo por una semana o por un mes. Si a usted le gusta escuchar siempre salsa cuando viaja o música que contamine el alma, ponga canciones cristianas. Por eso les digo, una vez no cae en cuenta, pero uno se contamina de una manera indirecta. Lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú recibes, las canciones que van. Porque hoy en día hay más suicidios que otro momento, porque las canciones invitan a qué? Al desencanto de la vida. Ya no hay poesía, ya no hay nada. Antes escuchaba a Roberto Carlos, Franco De Vita, Julio Jaramillo, o sea, el mismo Julio Iglesias. Eran canciones que expresaban el amor frente a la vida. Pero usted escucha estas canciones que estamos ahora en un deterioro social de la humanidad. Es la nada, el nihilismo que en su momento Nietzsche lo propuso. La apatía frente a la existencia. La amargura frente al vivir. El mundo de la música. ¿Quiere saber cómo está la humanidad en su momento? Escuche qué clase de canciones escucha. Y canciones donde deterioran la mujer, deterioran a los niños, deterioran la iglesia, donde no hay poesía, donde no hay letra, donde no hay emoción, sino simplemente una invitación a lo sensual, una invitación al dinero, una invitación a la droga. Y la gente la puede escuchar, ¿no? Pero eso va contaminando. Miren, yo antes, en la parroquia que estaba anterior, un joven que se acercó, yo le veía todos los días, el lado consumía droga, de rodillas al Santísimo. Yo celebraba la misa de lunes a domingo. Y antes de la misa, el muchacho, una hora, pidiéndole a Dios que le diera fuerza para no consumir. Yo al muchacho lo puse de sacristán. Participaba de la misa, leía, rezaba el rosario, tocaba la campana, limpiaba la banca, todo. Y ustedes vieron cómo un muchacho cambió. Cómo el muchacho cambió. La desgracia estuvo que llegó un primo, vino de la ciudad, trajo una bocina y puso canciones que en ese momento escuchaba y esas canciones despertaron el pecado en él. Es que si usted escucha canciones de motivación que valientan o despiertan, aunque usted no tenga nada de vivir, usted se despierta. Pero si usted está escuchando canciones que lo deprimen, lo aburren, uno va a hacer resistente. Por eso hay que mortificar también el oído, no escuchar música tan alta, no escuchar canciones que a veces hablen de tristeza, de dolor, de duelo, no. Hay que buscar canciones que hablen de Dios, que hablen de la Virgen María, que te lleven a amar a la iglesia, que te lleven a darle sentido a tu existencia.
que te ayuden a encontrar a Dios en la simplicidad de la vida. Otro elemento, la vida moral y la caridad concreta. Rechazar el pecado, rechazar la mentira, rechazar la envidia, rechazar el rencor, el odio, y manifestar obras de caridad, ayudar a los enfermos. Si vive con un sacerdote, pasando alguna dificultad, colaborarle. Luego se lo menciono, a veces la gente lleva una vida y piensa que el cura está bien. Y muchas veces usted no sabe qué batalla el sacerdote está pasando en silencio. Y como se lo digo, uno está para todo mundo. Pero ¿quién está para que el cura lo escuche? Algunos se han preguntado eso. Padre, ¿cómo se siente? Padre, ¿cómo está? Y el cura todo el mundo escucha. Y está para todo el mundo. Y en todos los momentos. Porque le digo, esto no es una profesión. El abogado es abogado mientras está en su trabajo. Hemos tuvo con un abogado a hacerle alguna consulta y el abogado nunca en reunión le va a dar una consulta. Porque la consulta jurídica vale. No va a estar hablando de lo que ha sido los mismos médicos, va a estar hablando de medicina. Es más, creo que hasta los médicos hasta le tienen prohibido atender que no sean sus horarios, a no ser que sea algo como de medicina general. El sacerdote de día, de noche, hasta en el sueño está batallando por todas las almas, por las que van a misa, por las que se encomiendan, por las que murieron, por las que están pasando dificultades. Toda esa batalla en los hombros de un ser humano sometido a la debilidad. Por eso también hay que hacer obra de caridad con el cura, apoyarlo en su misión. Padre, aquí está, cuenta con mi apoyo, Padre, lo que necesite. Padre, necesita las flores, Padre, necesita esto para la iglesia, Padre. El cura en esa obra siente que Dios está con él. Pero muchas veces nosotros vemos que al cura lo crucifican, lo lapidan con la lengua y a veces guardamos silencio. Ahí no estamos orando en caridad con Dios. Porque si rechazamos a los curas, que son los que nos dan la Eucaristía y nos dan el perdón, estamos rechazando también a la Virgen María, que es la madre de los sacerdotes. Otro punto, discernimiento y vigilancia. Discernir las inspiraciones, qué viene de Dios y qué no viene de Dios. ¿Qué viene del propio ego o qué viene del engaño? ¿Qué viene de mi propia soberbia o qué realmente Dios quiere para mí? También en este campo, en la vigilancia, Dios nos invita a evitar lo oculto, lo que yo le acabo de mencionar. El horóscopo, las magias, las supersticiones, las sesiones espiritistas, las cosas esotéricas, velas, un poco de arcángeles. Vuelvo y le digo, hay que buscar los 3 arcángeles que aparecen en la Sagrada Escritura. No hacerle oraciones a ángeles que la iglesia no presenta. Ahora anda muy popular un Cristo de que meditando, un Cristo buga, que es Cristo meditando. Eso es un error teológico impresionante. Y católicos lo tienen en su casa. Como Cristo va a meditar. ¿Escucha? Sí, disculpe que la interrumpa. Es que justo una señora ayer compré un ángel y me dio el nombre. Digo, ¿qué es ese nombre? Se llama Metatron. Metatron. Te digo, oye, bota eso porque eso no tiene nada que ver. Entonces le mandé todos los 3 arcángeles que tienen, son bíblicos, no que son San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Entonces, lo que usted acaba de decir es cierto, o sea, y ten mucho cuidado, o sea, no es que es cierto, o sea, estoy apoyando lo que acaba de decir. Últimamente hay muchos arcángeles que están metiendo la nueva era o otro tipo de, o sea, son cosas que no tenemos que aceptar y tener más conocimiento sobre esto. Gracias, Padre. Y les digo, y esto, en esta misma cosa que les digo, evitar lo oculto, hay que tener mucho cuidado. Por eso usted va a comprar, yo soy de las personas que considero y todas las tiendas católicas que yo las vendí. Si yo una tienda católica que está vendiendo ropa de bautizo, vendiendo velas de confirmación, velas de primera comunión, yo por qué voy a comprarle a un lugar donde yo no sé la procedencia. Miren, si a mí a veces como sacerdote me han traído velas raras, uno dice esto como, Dios mío, ¿será que esto pasa? Pasa, pasa. Entonces, evitar rezar a ángeles, arcángeles que la iglesia no presenta. Es más, a veces la gente abre su habitación y pide que venga el ángel. Uno tiene que decir, ángel de la luz,
Que no te olvides que Satanás y sus secuaces son ángeles. Pero son siempre ángel de mi guarda, de mi luz, porque el diablo también es tu ángel de la guarda, pero la maldad. Nosotros decimos ángel de la guarda. Ángel de la guarda de mi luz. No está de más, pero especificas. Porque te digo, el diablo todo lo que se puede atribuir para él lo va a hacer. Lo que tú debes de hacer es que la película que el abogado del diablo, cuando un abogado muy bueno, le ponen el término el abogado del diablo, el diablo encuentra las trampas hasta en la oración. Por eso hay que saber cómo se oran, qué libros se oran, qué oraciones se hacen, qué libros se compran. Si yo tengo un libro, ese libro no está aprobado eclesiásticamente por un obispo o por la iglesia, abstenerme, rezarlo, orarlo. No comprar libros donde yo no tenga la certeza de que tiene una aprobación eclesiástica. Rosarios a veces hasta están infectados espiritualmente. Una persona puede comprar 20 rosarios en un lugar de santería para traer desgracia a la persona y usted lo recibió sin saber eso cómo. O sea, por eso usted en una tienda católica, usted compra una imagen. Mira, una vez yo iba con un padre, en la parroquia donde yo estoy, celebran San Juan de Dios. Y yo estuve en La Ceja, en Colombia. Y en La Ceja, Colombia, hay un hospital que es de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Son sacerdotes que son médicos. Imagínense. Buenísimos. Y yo constantemente, en los 9 años que tuve formación, pude ver de muy de cerca a San Juan de Dios. Cuando yo llego a esa capilla, yo veo que ellos celebraban la imagen de San Juan de Dios, la fiesta de San Juan de Dios, con una imagen que no era él. Tenían a San Vicente Ferrer. Claro, no había internet, no había carretera, no había luz. La gente no sabía cómo. El sacerdote tal vez en su tiempo buscó cualquier imagen parecida, démenla. Y la gente le oraba a San Vicente como que si fuera San Juan de Dios. Claro, al final es una afecta, porque uno no tiene la certeza que realmente fuera eso. Pero cuando ya uno va creciendo en la fe, uno tiene que ir procurando, teniendo todo lo que la iglesia nos pide. Hice todo lo posible por conseguir la imagen. Me fui con el padre, un amigo mío, padre Melvin, a buscar una imagen de San Juan de Dios en Panamá. Lo busqué en internet, en el web y todo. Y nos llevó a un lugar, queridos hermanos. Nosotros teníamos el clérigo, el padre Melvin, personas buscando para la fiesta patronal de San Juan de Dios. Y usted no cree que cuando llegamos, habían imágenes, claro, en ese lugar habían duendes, había imágenes de Santa Muerte, habían imágenes diabólicas, Buda, esotéricas y todo. Ese se dio cuando nos vio. Sí. Nosotros así como llegamos, así nos fuimos. ¿Qué le digo con esto? A veces tú puedes comprar una imagen o te llega una imagen a tu casa y tú no sabes esa imagen de dónde salió, cómo está infectada. Por eso uno tiene que curarse en salud. Y claro, pues puede valer un poquitico más una librería católica, pero tú tienes la certeza de que ese local fue consagrado, guardado específica y únicamente a las cosas de qué. Por eso hay que evitar todo lo oculto. Y muchas veces cuando uno quiere traer o innovar, uno inconscientemente puede llegar a pecar. Como digo, la iglesia es perfecta tal y como está. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. La iglesia es perfecta en su doctrina, en sus sacramentos, en su enseñanza, en todo. Somos nosotros los que tenemos que asimilar lo que la iglesia nos presenta, dejarnos educar por lo que la iglesia nos presenta, vivir como la iglesia nos pide que vivamos, en comunión con la iglesia, en comunión con los sacerdotes, en comunión con el Papa, en comunión con los sacramentos y en comunión con la fe. Padre, me gustaría... Crean que quiero comunión con la iglesia. Dígame. Sí, hay una pregunta que prácticamente la contestó en pocas palabras, pero sería bueno aclararla. Dice, por favor, explique, padre, a qué se refiere la Virgen cuando dice en el diario Isabel Kindelman que este instrumento deja ciego a Satanás, se la llama demonio, y ya no puedes darle órdenes a sus espíritus malignos. Gracias. Usted se refirió a la luz de Cristo. Correcto. Bueno, le explico. Decir físicamente que Satanás cegó, vuelvo y le digo, es imposible porque Satanás no tiene cuerpo, Satanás es espíritu puro. Cuando la Virgen María ciega a Satanás, en toda la obediencia, porque vuelvo y le digo, la Virgen María es la única libre del pecado original, libre. Entonces, la Virgen María a veces la gente la pinta como
fuera ignorante, campesina. La Virgen María fue dotada de una sabiduría única, la ciencia infusa, el conocimiento completo de Dios. La Virgen María gozaba de la visión beatífica de Dios. La Virgen María tenía el conocimiento pleno, completo de todo. Y sin embargo, como tenía una completa armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu, en ella no reinaba la soberbia, sino la humildad. Constantemente la Virgen en su ser hablaba y resplandecía que el mismo Espíritu Santo. Por eso cuando la Virgen María habla, siempre es el Espíritu Santo el que se muestra. Siempre, siempre el mismo Espíritu Santo el que se muestra. Entonces a la Virgen María vivir plenamente como Dios le da y transmitir en su ser la misma fuerza de su Santo Espíritu. Y como ella tiene una unión consustancial, corporalmente hablando, con su Hijo, porque el cuerpo y la sangre de Jesús es el cuerpo y la sangre de ¿quién? De María. Al tener a la Virgen María cerca en su vida, cerca de la vida del cristiano, también nos cubrimos con la misma sangre de Cristo y con la misma luz que iluminó las entrañas puras de su vientre. Por eso, donde la Virgen María está, el demonio se ciega, huye. Entonces, la ceguera, le vengo a decir, queridos hermanos, es la imposibilidad que el demonio tiene de hacerte daño. Es como que llega la luz tan fuerte que prácticamente lo nubila, o como cuando tú vas manejando carro y llega una luz más fuerte que no te deja ver. Es así. Es tanto la luz de Dios en tu propia vida, en tu propia familia, que puede hacer por la Virgen María o con la oración o con todo esto que le estoy mencionando, que claramente en el punto último está la Virgen María, no porque sea lo menos, sino porque sea lo más importante, sino que le respondo para que no se nos pierda, es transparentar la luz de Cristo. Transparentar la luz de Cristo. Porque llegar a decir que la Virgen María tenía luz propia en sí misma es negar la gracia de Dios en ello. Y es darle la categoría de Dios que no tiene. Es criatura. Y por ser criatura y tener unos ciertos dones privilegiados. Por eso es la que la gracia rebosa a la regalito mene. No existe una criatura en el cual Dios se haya mostrado con los dones más excelsos que la Virgen María. No le existe. Entonces, separar a la Virgen María de Cristo es una herejía. Porque quien ama a la madre, conoce al hijo. Y cuando se contempla al hijo, se contempla a la madre. Cuando los reyes magos llegan allá en Oriente y vean el pesebre, lo dice la palabra de Dios, la madre lo tenía en sus brazos. Ellos no llegaron a decirle a la Virgen María, deja el niño allí y quítese que vamos a orarlo. Lo adoraron con la Virgen María en los brazos. Por lo tanto, no se puede adorar plenamente a Dios excluyendo a la Virgen María de tu vida. Y no se puede enceguecer o nubilar realmente la presencia de Dios en tu vida, cristianamente hablando, excluyendo a la Virgen María. Y no se puede tener a la Virgen María plenamente en tu vida, excluyendo a Cristo. La cristología te tiene que llevar a la Virgen María y a la iglesia, porque eso va, es como las tablas de multiplicar. O sea, tú no te sabes la tabla del 2, jamás te vas a saber el 8. Es así. O tú puedes decir, no, yo solamente voy a asumir la tabla de multiplicar, la tabla del 3, la tabla del 5, la del 8 no me gusta. Imposible. En la iglesia pasa igual. Un verdadero de la María siempre va a Cristo en su cuerpo. Un verdadero enamorado de Cristo va a llevar a la Virgen siempre en su alma y en su ser. Es que son realidades que no están separadas. Los evangélicos piensan eso. Por eso hacen esa división. Solamente ponen a la Virgen María como Madre de Dios, como que si yo la fuera instrumentalizado, como que fuera un objeto, como que fuera simplemente un instrumento vacío, cuando la Virgen María tuvo un papel fundamental, fundamental. Y era tan plena la gracia de Dios, tan completo su entendimiento, que ella entendía que la que tenía que brillar no era ella, sino el mismo Jesús. Hagan lo que Él les diga. ¿Será que la Virgen María no le pudo haber orado a Dios para que Dios convirtiera el agua en vino? ¿Será que la Virgen María no le pudo haber orado a Jesús estando en la cruz, que le resucitara a su hijo, que no permitiera que su hijo padeciera semejante suplicio? ¿Será que la Virgen María no tenía la gracia, ni era tan cercana a Dios para orarle que San José resucitara? ¿Y por qué sí le dio ese favor, amigos? San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, y tantos santos, el mismo San Martín de Porres, San Pío Petrelcina, en el cual Dios ha mostrado su amor de una manera ilimitada. ¿Y por qué a la Virgen María no?
Vuelvo y le digo, porque la Virgen María tiene un conocimiento pleno de lo que son las realidades divinas, de lo que es el cielo, de lo que es la voluntad de Dios. Por eso cuando la Virgen María le pregunta al ángel, hágase en mí según tu palabra, perdón, le afirma al ángel, hágase en mí según tu palabra, está trabajando en concordia con el plan divino y lo que Dios realmente quiere para toda la humanidad. Es que muchas veces el cegar al demonio, vuelve y le digo, nosotros no podemos interpretar ese cegar literalmente porque fallar. Como que usted le va a colocar una venda al diablo para que el demonio no lo vea, no. Es que cuando usted piensa literalmente le está dando poder al enemigo y anda usted por el mundo teniéndole más miedo al diablo que a Dios. No es al diablo que se le teme. Es cuando usted se llena con todo esto que le estoy hablando, de la luz de Dios, que la misma luz que usted radia, el diablo se aparta, se enceguece. Es así. Es como cuando una persona está en comunión con Dios, el diablo no está. Pero una persona que está en la depresión, una persona que anda llorando, una persona que anda con miedo, una persona que reniega, una persona amargada, una persona con odio, es un recipiente fácil en el cual el diablo puede mostrar su obra. Puede mostrar su obra. Otro elemento en el cual podemos iluminarnos y llenarnos plenamente de la gracia de Dios para enseguecer al demonio es invocar a los santos y a los ángeles. Yo les decía a ustedes, la oración a San Miguel Arcángel, estamos cerca de celebrar la fiesta de San Miguel Arcángel. La coronilla de San Miguel Arcángel es muy, muy importante. Ahí están todas las calculaciones de todas las principales, los potestades, las jerarquías celestiales. Es muy corto y es muy profunda y muy espiritual. San Miguel Arcángel es aquel que nos defiende en la lucha. Es aquel que es nuestro amparo contra la maldad del demonio. Es aquel que nos aparta de las acechanzas del diablo. Es aquel que Dios le entregó una virtud única. ¿De cuál? De reprender a las fuerzas demoníacas. Él es el príncipe de la milicia celestial de Dios. Él es aquel que arroja al infierno con el poder de Dios a Satanás y a los espíritus inmundos. Mire, otra tentación que el diablo tiene con nosotros es muchas veces poner a la Virgen María, incluso más que Jesús, y fallamos. Y tal y como está, no da menos, es antes por el contrario. ¿Acaso, le pongo este caso, acaso un río que constantemente crezca de gracia, de agua, al llegar al mar, el mar va a perder su fuerza y su belleza? ¿O acaso el hecho que usted ame a su hijo tiene que menguar el amor que usted siente por su esposo? Lo que pasa es que nosotros a veces no somos claros en nuestros sentimientos y muchas veces por el desbordamiento queremos muchas veces, y no, es como a veces hay una gran tendencia en la iglesia que piensan que hay monjas deberían ser sacerdotisas, que muchas monjas deberían ser diaconisas, curas, obispos. Y yo les hago esta pregunta, ¿será que unas monjas no cumplen un papel fundamental en la iglesia? Miren, es que la monja no tiene que ser cura para que no brille en ella su misión. La religiosa no tiene misa, o el cura no tiene que ponerse una toca como monja. No, es que cada uno cumple una función fundamental en la iglesia. La monja que cuida con amor, acaricia con ternura el rebaño de Dios y cumple un papel fundamental y gobernar, santificar el pueblo de Dios. A veces nos sentimos tal vez un poco limitados, pero la religiosa cumple un papel. Y lo mismo la Virgen María. La Virgen María como intermedio entre Dios y el hombre, canal en el cual el Creador se unió con la criatura. Y como ella, la nueva Eva, en su papel de pura, íntegra, sin pecado, en su obediencia plena a Dios, destruyó el demonio. ¿Verdad? Es que donde nace el amor está la libertad. Y si no hay libertad, no hay amor. Pero ahí viene, le digo, la Virgen María gozaba de una visión y como buena madre acompañó a su hijo en la misión. Yo les decía a ustedes, bueno, algunos que me conocen, cuando estuve en Tierra Santa tuve la oportunidad de recorrer el Vía Crucis de Jesús. Y esa es la cuarta estación donde Jesús se encuentra con su madre. Yo le pedí a Dios que me permitiera
ver realmente qué pasó allí. Y a nosotros a veces se nos vende una imagen de la Virgen Dolorosa. Y claro, ahí está la fiesta de la Virgen Dolorosa, que expresa todo el dolor de las mujeres que sufren el dolor, claro. Pero yo en ese momento sentí que la Virgen María, como vuelvo y le digo, ella un dolor espiritual difícilmente lo podía sentir. Si la Virgen María sentía un dolor espiritual era por solidaridad con el pecador, no porque en su ser de virgen ella tuviera que padecer ese mal. Ella si se golpeaba, sí podía manifestar un golpe físico, pero espiritualmente no. La Virgen María no podía experimentar la depresión, digamos, la tristeza, la angustia, el desespero, porque como le digo, es un alma limpia. Nosotros juzgamos a la Virgen con categorías meramente humanas, terminamos muchas veces reduciéndole su papel. Y el hecho que le demos su papel realmente como la libre de pecado, no significa que la pongamos por encima de Dios, no, le damos el lugar que Dios le dio. Honramos primero a la que Dios honró. Y yo miraba, y en eso Dios me habló, y yo más que ver una virgen frustrada, llorando, derrotada, ay, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué esto? Pude ver en este papel la virgen cómo enceguezaba, oscurecía o cegaba al mismo Satanás. ¿Cómo? Donde el diablo no esperaba. Donde el diablo no esperaba. ¿Cómo? Vamos, hijo, falta poco. Todo lo está haciendo nuevo. Encárgate de las cosas de tu padre, confortándolo, no desanimándolo, alentándolo en su misión. Y miren que esto no es contrario al papel que la Virgen María hizo en todo el caminar de Jesús en este mundo. Siempre lo alentó, siempre lo confortó, siempre lo animó como madre, siempre lo llevó. Incluso cuando muchas veces Jesús todavía no quería asumir su misión públicamente, la Virgen María como madre le recordó que ya su momento había llegado. No destrozada, sino antes por el contrario, con la voluntad fuerte, firme en Dios, firme en Dios. Por eso, invocamos los santos, invocamos a los ángeles de la luz. Vuelvo les menciono, los arcángeles que la iglesia manifiesta, cuáles Gabriel, Rafael y San Miguel. Nada de Zacaquiel, Metatrón, Megatrón, Poseidón, nada es, porque no son bíblicos. Y puede ser que tal vez se mencionen allá como ese Megatrón que se menciona en el libro de los judíos, pero la iglesia no ha dado ese paso. Ahora la pregunta, si la iglesia no ha dado ese paso en 2025 años de reflexión, ¿qué te hace pensar a ti que tú descubriste lo que curas, doctores, santos no han descubierto? Por eso uno es mejor estar sometido a la autoridad de la iglesia y vivir en virtud, que por muchas veces dejarnos llevar por lo fascinante, por lo innovador, terminar fallando. Otro elemento, la forma. Dígame. Yo quería aprovechar si se puede, porque su charla está muy interesante. Si necesitamos una segunda parte, como lo hemos hecho con los sacerdotes, para ver si otras personas también tienen preguntas. Eh, Creo que está claro lo que nos acaba de decir. Sin embargo, dice acá, ah, bueno, acá lo felicitan, le dan muchas gracias por su charla tan llena de sabiduría. Entonces, la pregunta es, yo tengo una inquietud, o sea, con respecto a lo que usted dijo con el temor, que más tenemos el temor al demonio que el temor a Dios. Yo quisiera que me aclare porque la inquietud mía es que yo no le tengo miedo a Dios. Y lo que tengo miedo a Dios es de ofenderlo. Ya mi temor no es, ay, que Dios es malo, no. Creo que es importante también aclarar esa parte. El temor nuestro es el temor por el amor que le tenemos de ofender a un Dios tan bueno. No sé si estoy confundida, padre, pero No, está muy bien, está muy bien. Miren, lo que yo les decía y lo que la iglesia enseña, que la iglesia es la que enseña, si nosotros tememos a Dios por el castigo, colocamos a Dios como malo. A Dios se le teme por amor. Es como, digamos, un esposo está enamorado de su mujer y sabe que la mujer se va a enojar si él monta a otra mujer en el carro. Aunque el hombre puede considerar que eso es lo mejor, él trata de evitar una situación con su mujer, no porque él considere que es lo correcto,
sino por no herir a quien se le ama, a quien se le cree. Un papá, la hija va a una clase de ballet. El hombre puede pensar que eso es algo ridículo, pero si no va la hija se le enoja. Entonces, él por el temor de tal vez hacer un desagravio con su hija, no porque la hija le vaya a pegar, lo vaya a lastimar, porque Dios no necesita nuestra oración. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Entonces, en la medida que uno ama a Dios, en la medida que uno quiere a Dios, uno tiene miedo, no en el miedo, digamos, demoníaco o en el miedo, digámoslo, del castigo, sino el término correcto, un miedo reverencial. Como el miedo que usted siente, usted llega a las cosas del altar y usted ve el cáliz, que usted, una persona que realmente esté formada difícilmente sube al altar. Una persona que difícilmente esté formada, hay gente que comunica con la mano, pero una persona que realmente esté formada, o sea, prefiere recibirlo en la boca. ¿Por qué? Porque se puede perder. O sea, la iglesia pone las dos opciones, pero si realmente yo tengo ese temor reverencial de ofender a Dios, procuro, vuelvo y le digo, caer en cualquier ofensa, por mínima que sea, de su amor. Y lo mismo, yo tengo rosario, yo no voy a tirar rosario al piso, porque temo a la Virgen que yo amo. Yo no voy a tener la Virgen de la Candelaria, una llama de amor, extendida por allá en la lavandería donde no la veo. No, yo tengo un lugar bonito en mi habitación, o un espacio, porque no porque la Virgen se vaya a enojar conmigo, es porque temo no tenerla cerca. Entonces el temor en la parte de la fe, como tú lo acabas de mencionar, es un temor reverencial, a estar alejado, al estar privado de su gracia, al no tenerlo cerca, a estar apartado de él. Bueno, yo termino con esta, porque ya creo que no estamos terminando, solamente lo de la Virgen María, y es el último. ¿Qué elementos nos ayudan realmente a enceguecer a Satanás? Pongo a la Virgen María no porque sea la de menos, y no porque es la más importante, porque vuelvo y le digo, la Virgen María resume todo. Está presente en la Eucaristía, nos ayuda a leer constantemente la Sagrada Escritura, nos lleva a una buena confesión, nos lleva a vivir realmente los sacramentos, nos lleva a una oración personal, nos lleva a la oración comunitaria con los grupos de oración, nos acompaña en cualquier oración de liberación, nos fortalece en el ayuno, en la mortificación, nos ayuda a rechazar el pecado, nos ayuda a vivir horas de caridad plenamente como Dios pide, nos ayuda a discernir realmente lo que es de Dios y lo que no es de Dios, del engaño y de la verdad. Es la Virgen María la que nos ayuda a evitar lo oculto, todas esas cosas de horóscopo, magia, cosas espiritistas. Es la Virgen la que nos ayuda a invocar los santos. Es la Reina de los Ángeles, la que nos permite gozar del auxilio divino. Por lo tanto, es la Virgen María la que nos muestra realmente el amor de Dios. Miren, ¿sabe cuál es el mejor ejemplo que le puedo colocar de la Virgen María? De un recipiente. Hagan de cuenta que todos nosotros somos cuerpo, todos. Y que dentro de nosotros está la fuerza del Espíritu Santo, que brilla de una manera impresionante, más fuerte que el sol. Y según nuestro propio cuerpo, asimismo, va a mostrar la luz, a permitir que la luz brille. Según nuestro propio pecado. Entonces, un niño, eso cuando viene y personifica a la Virgen María, lo hace perfecto, porque no tiene sino el pecado temporal. El pecado mortal ya se le borró con el bautismo. Y uno mira a una niña haciendo la Virgen María, queda perfecto. Pero qué difícil que usted vea a la Virgen María de una mujer adulta mayor o anciana. No encaja. Por eso la Virgen María siempre se muestra jovencita, bella, pura, íntegra, joven. Con esto no significa que ser viejo sea malo, ¿no? Pero la Virgen María fue exenta del pecado original. La Virgen ella no podía reinar. No podía, porque eso es fruto del pecado. Por eso ustedes ven que todas las apariciones de la Virgen son jóvenes. Guadalupe, Fátima, Megullori, Lourdes, la Chiquinquirá, la de las Lajas, la del Rosario, las 1500 que hay. Siempre son vírgenes. Siempre. Entonces la Virgen María, al ser un recipiente limpio, puro, transparente, sin ningún pecado, ella con su ser irradiaba no la luz propia porque no la tiene, sino que la luz de Dios. Por eso con su propia luz claramente puede volver ciego a Satanás, obnubilar todos sus proyectos, truncar todos sus males, frustrar todas sus ambiciones y destruir todos sus planes.
Vamos a pedirle a la Virgencita María que nos bendiga siempre, a nuestro Señor Jesús. Señor Jesús, luz del mundo, ven y quita todas las tinieblas de mi corazón. Lléname con la luz de tu Santo Espíritu. Cúbreme con tu manto bendito de la Virgen María. Séllame con tu sangre, Padre amado, y que nada del enemigo tenga lugar en mi vida. Que sea nuestra Madre la Virgen María, a quien siempre nos encomendamos, en compañía de San Miguel Arcángel, que nos guarden, nos fortalezcan en esta vida y en la vida eterna. Amén, amén, amén. El Señor Todopoderoso los bendiga hoy siempre en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que todos tengan una feliz noche. Padre, muchas gracias por esta exposición tan hermosa y tan completa. La verdad es que, mire, recién están saliendo, estábamos 37 personas y nadie se movía con tal de escucharlo. Dice, felicitaciones, Padre, por su sabiduría, donde le mandan saludos en el chat. Y felicitaciones, usted lleno de sabiduría, de amor de Dios, gloria a Dios, alabado sea Dios. Muy buena charla, que Dios bendiga. Y le voy a decir qué países nos han estado. Saludamos a esos países y los saludamos ustedes. Y le digo, Uruguay, República Dominicana, Chile, Paraguay, Puerto Rico, Estados Unidos, Bolivia, Perú, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Honduras, Panamá, México, Guatemala, Ecuador, por supuesto. No sé si alguien falta de nombrarlo, pero hemos estado acompañándolo, Padre, y cuente con nuestras oraciones. Realmente, yo siempre digo, y para todos, uno del apostolado hermoso es buscar a aquellos sacerdotes para ayudarlos, porque realmente ustedes se sienten solos. A veces los sacerdotes se sienten solos. Aunque están con la presencia de Dios, son seres humanos. Estamos invitados a preguntarles, Padre, ¿cómo se siente? Padre, ¿qué necesita en que lo ayudemos? Padre, gracias y que Dios lo siga bendiciendo. Está Adrianita aquí. Si quieres, Adrianita, saludar y despedirte. Sí, agradecerle al Padre, hermosa, hermosa la charla, muy profunda y yo creo que a más de uno nos sacó muchas dudas también, ¿no? Y a fortalecerlos en la oración. Gracias, Padre, gracias a ti, Anita, a Gaby, que viene transmitiendo, y a cada uno de los países, ¿no? A todos, que sigamos así siempre. Hermoso clima de oración, de unidad, de amor fraterno, de orar todos juntos en un solo corazón y de escuchar estas hermosas charlas con nuestros queridos padres y asesores, ¿no? Del movimiento también. Gracias, Padre, y a Susi de Panamá y a todos también. Dios los bendiga mucho, siga llenando el Espíritu Santo y a todos también. La grabación será entregada a los coordinadores y también luego el Word también que nos harán un resumen, ¿no? Así que gracias a todos. Paula, no sé si quiere hacer una pregunta, pero el padre ya se estuvo despidiendo. Sí. Hola, hola padre. Hola padre, ¿cómo está? Quiero hacer una preguntita. Unas palabritas. Que Se fue la señal, ¿me escuchan? Ujú. ¿Se está Paula no se está- Sí, a usted sí, padre, pero a Paula no. padre, perdón. Yo era un amigo a misa, ¿verdad? Y algunos su mamá, eh, a veces me da misa que porque va a misa tanto, ya, y mi di eso y muchas cosas, ¿verdad? Y a veces cuesta eso y a veces me siento tan, tan triste y a veces cosas, ¿verdad? Y alguna gente se burla y todo que para qué a la iglesia, para qué soy santa, que yo soy monja y todo eso, que yo soy todo, ¿verdad? Y, y yo soy
Yo soy muy sensible y todo eso, pero me siento herida a veces, muchas cosas. Y gusto de conocer, Padre. Dios la bendiga siempre, ¿vieron? Como les dije, no existe un mal, sea espiritual, físico, moral, por el cual Cristo no murió en la cruz. Y sin importar las batallas que estemos pasando, recordar siempre que jamás hubieran llegado a nuestra vida si Dios no nos hubiera permitido. La Virgen María comprendió que Cristo no estaría en la cruz crucificado si Dios no tenía un propósito para eso. Por eso nunca renegó, por eso nunca dudó y siempre quiso confiar en el proyecto de Dios. Y por eso Cristo allá con Poncio Pilato le pregunta a Poncio Pilato, le dice a Poncio Pilato, jamás tú tuvieras poder sobre mí si ese poder no se te fuera dado a lo alto. Es que le digo, María es el espejo de la iglesia, María es el espejo de Cristo, la mejor discípula, o sea, ¿cómo le digo yo? Como el recipiente que suena un poquitico duro, pero lo utiliza de una manera análoga, en el cual Dios mostró su amor más pleno a una criatura fue la Virgen María. Sin hacer la diosa, conservando su ser como un ser humano, natural, gozando los dones que Dios le tenía y que, vuelvo y le digo, no cualquiera le dio ese mérito. No cualquiera le dio ese mérito. Padre, buenas noches. Le habla Silvia. Una pequeñita aclaración. Cuando usted hablaba de el homosexualismo, de la prostitución, que aquellas personas muchas veces han sido violadas. Hay personas que me han dicho que Dios no le gusta ni perdona ese pecado, pero si esa persona se busca del Señor, se arrepiente, se confiesa y entra en los caminos, el Señor no le abre las puertas. Dios jamás rechaza al pecador. Solamente el pecado es por la propia naturaleza. Le pongo este ejemplo. Para yo llegar a la casa del obispo mío, yo tengo que llegar bien presentable. Yo no voy a llegar a la casa de mi obispo con jean, ni camisa rota, ni con arete, ni con cosas de esto, porque es una persona que tiene su mérito. O lo mismo, una persona no va a llegar a visitar al rey de España en chancletas o con bufanda, si no es cierto protocolo. Lo mismo pasa, uno para llegar ante Dios, el alma tiene que estar purificada. Por eso está el purgatorio. Dios no aborrece al pecador. Dios no vino, como dice San Pablo, a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y el mismo San Pablo lo dice, yo soy el primero de ellos. No son los justos los que necesitan, los enfermos, los que necesitan, perdón, los sanos los que necesitan ni médicos, sino los enfermos. Ahora, esta gente, al sentirse tocada por Dios, al sentirse amada por Dios, debe buscar también caminos de conversión y de arrepentimiento y buscar la castidad. Es que si los heterosexuales son castos y pueden vivir la castidad cuando tal vez su matrimonio se disolvió, quedaron viudas y respetan a sus maridos, porque a veces ellos no pueden ser castos, porque hay una falta de forma de amar, hay una falla en la visión de amar y de presentar el amor. Por eso les digo. Por eso el problema no es tanto, digamos, si ellos se arrepienten y buscan de Dios, claro, Dios lo acoge en su misericordia. Es que no existe un solo pecado, vuelvo y le menciono, en el cual Cristo no haya muerto en la cruz. No existe. Ni el pecado más grande. Yo creo que ni juntando todo el amor que nosotros sentimos por Jesús, digamos nosotros ni siquiera el 10% del amor que Dios siente por nosotros. Por eso hay que buscar su perdón. Padre. Bueno, padre, hay una última persona que tiene una pregunta, no sé si tendrá tiempo. Sí. Edrey, por favor, tu pregunta concreta. Prende tu micrófono. Buenas noches. No tanto es como preguntas, sino contar algo que me sucedió ayer. Yo iba en el tren, entonces yo iba a hacer el rosario y yo me persigné y me eché la bendición. Y va diciendo un señor, es que usted sabe lo que acaba de hacer, usted como qué denominación es, algo así me preguntó. Y entonces me mostró es que yo estaba haciéndome la cruz del demonio y la verdad pues
sentí como un poco de molestia, no sabía ni qué decirle y ya no le dije nada, me quedé callada. Pero me sentí como un poco, porque no sé, no supe como qué responderle. Y pues tampoco entrar como en debate con él porque habían otras señoras ahí como haciendo comentarios porque me vieron echar la bendición y que yo estaba haciendo mal, es que vea, esta es la cruz que usted hizo, es la cruz del demonio y no sé qué. Y bueno, eso era lo que quería comentar. El apóstol San Pablo invita a evitar cualquier conversaciones vanas, superficiales y que a veces no ayudan nada a la edificación como cristianos. Bueno, nosotros como cristianos sabemos por qué nos persignamos, por qué no hacemos la señal de la cruz, por qué nos signamos. Y es un signo creíble. Si en algún momento usted al colocarse la cruz, esa persona se sintió perturbado, vuelve y le menciona, tal vez tenía un mal espiritual, que la fuerza de la luz de usted le incomodó. Ahora, en vez de usted dejar de hacerlo, Dios y la Virgen permitieron que realmente tiene un significado y tiene un valor. Hay que seguirla haciendo. Hay que seguirla haciendo. Los católicos hoy en día estamos llamados a dar testimonio de la fe, a no tener miedo, a un mundo que quiere ir contra la verdad de la iglesia, ir de frente, a no tambalear, a no negociar nuestras verdades de fe por quedar bien tal vez con el que está en el pecado. Como yo le mencioné anteriormente, 2 por 2 son 4. Independientemente tú lo quieras aceptar o no, independientemente lo quieras aceptar o no, y nosotros somos conscientes de que Cristo murió, que nació de la Virgen María, que resucitó y que al tercer día, que resucitó entre los muertos, al tercer día subió y está sentado a la derecha del Padre. Nosotros tenemos esa fe y damos testimonio de ellos. Por eso hay que dar testimonio de la Virgen María y estar preparados. Ahora, estar en discusiones vanas con una persona esta que ya está enseguecida espiritualmente, como lo acaba de mencionar. O sea, estas personas no van a escucharte, no te van a entender, no te van a apreciar. Es que me interesan conversaciones que tal vez no te edifiquen. Ahora, si en algún momento tú estás en tu ambiente, ya te dejó una buena tarea, que tienes que prepararte, formarte, buscar aquellos libros por internet, si en verdad es para el fe, buscar el catecismo. Yo recomiendo mucho, yo soy de la línea de los viejitos, a mí me gusta mucho, yo soy muy conservador en la doctrina, muy conservador. Soy liberal, pero en la caridad con los prójimos, con la gente que realmente lo necesita, con la misericordia de Dios. El catecismo del Padre Astete, no sé si ustedes se acuerdan de él. Ese catecismo es muy bueno. Con él tiene como un compendio de las verdades católicas, muy bien resumida, que nosotros los católicos la podemos tener y que nos ayudan a defender nuestra fe. Ánimo, fuerza, y esta no va a ser la primera. Cuando uno se encarga de las causas de Dios, tiene que prepararse a asumir la vida que Jesús llevó. Gracias, gracias, Padre. Bendiciones. Amén. Padre, gracias. La verdad que nos hemos extendido bastante, pero ha sido muy interesante. Sí, Gracias. 12 horas, pero pues, Sí, fuertísimo. Pero bueno, gracias, Padre, por su bendición y esta mañana. Dios nos siga bendiciendo y tendré que yo lo bendiga mucho. Bendiciones. Saludos para todos, saludos para todos. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Que Dios me lo bendiga. Amén.